Hola, hola, muy buenos días. Una vez más el Señor nos permite unirnos para adorarlo, para crecer y para aprender de su palabra. Yo le invito a que este día usted conmigo agradezca al Señor y llegue delante de su presencia, como siempre le digo, con un corazón dispuesto para adorarlo, para bendecirlo, pero para ser lleno de su presencia también. Podemos esta mañana decirle juntos: Señor, llénanos de tu presencia. Necesitamos más de ti, Señor. Que tu agua viva venga sobre nosotros hoy. Dígale conmigo: Señor, refréscanos. Refréscanos con tu agua viva. Solo de ti tenemos sed. Bautízanos con tal alegría. Que inunda todo nuestro ser. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Refréscanos con tu agua viva. Solo de ti tenemos sed. Bautízanos con tal alegría. Que inunde todo nuestro ser. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Eres tú, Jesús, manantial de vida, la fuente inagotable de amor. Oh, mi Dios. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón, mi Dios. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Deja que tu río fluya a cada corazón. Señor, manda tu lluvia, derrama de tu bendición. Derrama, Señor, de tu bendición sobre cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, Señor, en nuestros corazones. Porque como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, venimos delante de ti creyendo, confiando, Señor, tomados de tu mano, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro sustento,
que tú eres, Señor, el que llena, el que restaura y el que guarda nuestras vidas todos los días, Señor. Anhelantes de tu presencia venimos una vez más, Dios. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo me levantaré como las águilas por el poder de tu Por tu presencia, Señor, en nuestra vida, por tu bondad, oh Dios, en nuestras vidas, es que cada día podemos levantarnos y seguir adelante. Por tu presencia, Señor,
tomados de tu mano, que es lo único que nos llena, que es lo único que realmente necesitamos. Tu presencia sobre nosotros. descanso en Él. Hoy descansamos en ti, Señor. Hoy confiamos una vez más en ti, oh Dios. Y nos depositamos tal y como somos, oh Señor, creyendo,
confiando, anhelando más de tu presencia, oh Dios. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús, por tu gracia y tu misericordia. Amén. Hola, buenos días. Qué bueno volvernos a topar en este medio. Gracias a usted por sintonizarnos. Gracias por estar reunidos en esta mañana para adorar al que merece toda gloria y toda honra, al único, al Dios, al Rey, al Salvador, al Señor, al Todopoderoso, nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Y como es nuestro Dios, Él ha dejado escrita lo que Él quiere que nosotros hagamos. Podríamos decir, ha dejado su testamento, ha dejado una carta de recomendación, nos ha dejado alguna guía o guías para poder usted y yo dirigirnos y caminar en este tiempo mientras estamos en este mundo, el cual el tiempo es breve, porque ¿qué son 80 o 90 o 100 años para una eternidad? Realmente es poco. En esta mañana damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque iniciamos septiembre y en septiembre Costa Rica y creo que algunas otras partes también del mundo celebran la Biblia, el tiempo de la Biblia. Nosotros en esta mañana quisiéramos dar inicio a algunas predicaciones en el mes de septiembre sobre la Biblia. Por eso nuestro tema hoy, la Biblia es, y los próximos domingos estaremos hablando de la Escritura, de la Biblia. Leo un versículo y oramos y continuamos. Dice Isaías 40, versículo 8, dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oramos. Dios, queremos poner en tus manos este tiempo, esta palabra que tú lleves a los corazones, a las personas que están necesitando de ella. Ayúdanos a los que en este momento estamos escuchando para que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé luz con respecto a este tema, a esta palabra, con respecto a ti. Guíanos en todo lo que hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dije que íbamos a estar hablando durante este tiempo sobre la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Esto es importante. No es que la Biblia contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Es inspirada por Él. Es supervisada y vigilada por Él. Por años y años que tiene la Escritura, que tiene la palabra de Dios. Dios la inspiró, la sacó desde su corazón y vigiló que lo que Él estaba pensando y lo que había en su corazón fuera lo que se escribiera. Y durante todos estos años, a través de las traducciones de los 3 idiomas en los cuales se escribió, Dios vigiló y vigila que su palabra se mantenga igual. No hay otro libro que sea mejor o que se iguale a la palabra de Dios. No hay otro libro similar a este. Esta escritura, este libro, fue escrita en 3 idiomas originales: hebreo, griego, arameo. Y por más, se usaron más de 40 escritores en 3 diferentes continentes, en todos ellos con diferentes condiciones económicas, de educación. Y aún así, con todo esto, con todas estas variables, este libro se mantiene original en todos sus aspectos. Es un libro en el cual podemos confiar, porque a pesar de las traducciones y a pesar de los cambios de idioma, es el libro
que es infalible, es decir, no contiene error, no induce a nadie al error. No tiene fallas, se han tratado de demostrar fallas, se han tratado de encontrar cosas equivocadas dentro de la Escritura y no se ha podido hallar. Por eso es el único libro que no necesita actualizaciones, no como las enciclopedias, ¿se acuerdan? Que año a año le vendían a uno las actualizaciones. No, este libro no necesita actualizaciones porque su mensaje es actual, es verdadero, es funcional y transformador en nuestros días. Esta es la Biblia y por eso la tenemos nosotros como guía práctica en nuestra vida. Yo quisiera, a través de 4 imágenes, poder mostrar alguna manera sencilla de cómo la Biblia puede servirnos o puede ajustarse a nuestra vida, cómo puede enseñarnos lo que es. Hay 4 imágenes que yo quisiera en esta mañana poder hablar un poquito sobre ellas. La Biblia, en primera instancia, la Biblia es luz. La Biblia es luz. Y la Biblia, en la Escritura, hay este versículo que ahí lo tienen, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia es una luz que nos guía en medio de la oscuridad, en medio de este mundo quebrado y perdido, en medio de la oscuridad. Ella arroja luz en nuestro caminar. La Biblia nos ayuda a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, lo que nos acerca a Dios y lo que no nos acerca a Él. Esa luz de la Escritura es la que nos ayuda para tomar la dirección correcta, para saber el camino correcto, para entender con claridad qué es y hacia dónde debemos caminar y seguir. Esta luz nos da ese mandato de tener siempre esa lámpara encendida con el aceite del Espíritu. Nosotros los hijos de Dios, necesitamos entender que la palabra de Dios, la Biblia, es la que nos da esta dirección, esta luz. No es la psicología, no es filosofías, no es ni siquiera el Fondo Monetario Internacional, no es el mundo que nos rodea, nada de esto podemos aislarnos, vivimos con eso y tenemos que obedecer a eso y tenemos que cuidarnos en eso, pero nosotros como hijos de Dios, nuestra guía práctica, el rayo de luz que seguimos es la Escritura. Es la Escritura. El tener la palabra de Dios como luz es una clara alusión a obedecer la palabra de Dios. Es una clara alusión a que nosotros como hijos de Dios necesitamos obedecer, porque esta palabra arroja luz, y si usted va rumbo a un precipicio, a un barranco, a un hueco, y la luz se lo demuestra, usted tiene 2 opciones: caerse o apartarse, desviarse y caminar por donde no hay peligro. Eso es obedecer. Por eso la palabra de Dios es luz. Necesitamos entender con claridad que sin esta palabra, que sin la palabra de Dios, nuestras vidas serían aún más difíciles. Serían sumamente, yo diría y me atrevo a decir, imposibles de llevar. ¿Por qué? Porque la Biblia es la que nos está enseñando qué cosas debemos tomar, qué cosas debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. La oscuridad es un sinónimo de ignorancia, de inmoralidad. Personas que caminan en este camino necesitan entender que Dios les está mostrando un camino mejor,
que Dios les está mostrando un camino mejor. Entonces, la Biblia como luz nos ayuda a entender la ignorancia para apartarnos de ella, nos ayuda a entender y a comprender la inmoralidad para no caer en ella, para estar totalmente aparte. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también, hablando de la Biblia, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué está diciendo Pedro? Bueno, lo que nos está enseñando es que Cristo como el lucero de la mañana resplandece en nuestra vida cuando usted y yo tomamos la decisión de aceptarlo, de que Él sea nuestro Salvador. ¿Verdad? Es el Hijo de Dios, murió en la cruz por cada uno de nosotros y nosotros tomamos la decisión de si nos unimos a Él y lo dejamos que Él entre a vivir a nuestro corazón o no. Lo otro es que la palabra de Dios es como esa antorcha que usted puede llevar en medio de un lugar oscuro y ella te va arrojando luz para que no tengamos tropezones, no nos descalabremos, diría un amigo mío. La Biblia es luz. Ahora, la luz es un sinónimo de verdad y virtud, como oscuridad es un sinónimo de ignorancia, de ignorancia e inmoralidad. La luz es un sinónimo de verdad y de virtud. Efesios dice capítulo 5, versículo 8 en adelante, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Estaba hablando a los que en un momento andaban en oscuridad, no tenían a Cristo en su corazón, andaban en oscuridad, mas ahora sois luz, porque eso es lo que somos. Sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Si usted es hijo de Dios, usted es hijo de luz, no puede seguir andando en la ignorancia, en la inmoralidad, en el pecado, en las cosas que no agradan a Dios. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ok, aquí el pasaje nos habla de dos personajes, los que están sin Cristo, o sea, sin luz, sin la guía de Dios, y los que están con Dios, o como hijos de Dios y andamos en luz. Si usted es hijo de Dios, usted no puede seguir andando en las inmoralidades, en el pecado y en las cosas que no agradan a Dios. Porque sucede una de las dos cosas, perdónenme que sea tan directo. O seguimos andando en las cosas que no agradan a Dios porque no somos de Dios, o cambiamos y empezamos a caminar en las cosas que agradan a Dios porque somos hijos de Dios. Pero uno no puede decir, y nadie puede decir, que es hijo de Dios y sigue practicando la inmoralidad, el pecado. Y cuando digo pecado, no es que no vamos a pecar, es que una cosa es que yo tenga un pecado ocasional, digámoslo de esta manera, y otra cosa es que el pecado me siga amarrando, me siga atando, me siga dominando. Oigo personas decir, es que yo soy así porque toda mi familia es una mentirosa, yo soy así porque la enfermedad, y entonces aspectos de pecado lo ponen como enfermedad, y no es así. La verdad es que como hijos de Dios, la Biblia es luz. Y si usted es hijo de Dios y lee y estudia la Biblia, usted necesita caminar en rectitud, no siguiendo la inmoralidad. Vamos a dejarlo ahí. Lo segundo es que la Biblia es alimento. La Biblia es alimento, es lo que nos llena.
es lo que nos hace crecer hacia la madurez. Así como la luz nos guía en medio de esta oscuridad, el alimento de la palabra es lo que nos ayuda a crecer hacia la madurez. Para eso necesitamos tener un uso constante de la Escritura. Y la palabra de Dios dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El recién nacido, la intención de ese término es alguien sin engaño. Alguien sin engaño. El recién nacido se cree todas y todo, a todo le sonríe, por más feo que usted sea, por más malo que usted sea, usted se le acerca a un recién nacido y le hace una muequita, él se va a sonreír. El recién nacido es sencillo, es sin complejidades, es sin engaños. Es una persona que confía plenamente en quien lo tiene en sus brazos y acepta sin temor lo que le dan. El recién nacido no sabe disimular, no sabe discernir entre leche y agua. No sabe si lo tiene su mamá o su peor enemigo en los brazos. Él confía, él sabe que está en brazos de, y supone y tiene por aceptado de que el que lo tiene en sus brazos es porque lo quiere, es porque lo ama, es porque no le va a hacer daño. La vida en Cristo debería de ser de esta manera. La palabra de Dios es así, sencilla, creíble en su totalidad. Porque a veces empezamos a meter un montón de cosas y a cambiar. Y este no era para nosotros, y esto es para los otros. Perdónenme. Cuando Dios murió en la cruz, murió pensando en usted, sabiendo lo malo que usted era. Él sabía que a usted le iba a costar aceptarlo. Él sabía que usted y yo íbamos a ser rebeldes, pero aún así decidió morir por usted en la cruz. Ahora, yo tengo a Cristo en mi corazón y necesito entonces, como recién nacido, necesito comer. Y la palabra que sigue ahí dice es desead. El término desear es anhelar ardientemente. Es de una manera ardiente desear. ¿Qué? El alimento. Este deseo es un impulso en el recién nacido, es un impulso natural. De comer, necesita comer, necesita crecer. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos este alimento para poder crecer en su palabra, para poder, la idea es tener siempre deseos o sed o hambre de escuchar, de leer, de memorizar, de practicar, de obedecer, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, como niños recién nacidos. Tertuliano, un teólogo, dice, refiriéndose a este término desear, la palabra ha de ser deseada, con apetito, como la causa de la vida, ser tragada en el oído, masticada con la rumia, con el entendimiento y dirigida por la fe. David en el Salmo 37 dice que nosotros debemos de mantener o desear constantemente la palabra. Y da una idea de una vaca rumiando. Aquella que cuando coge el césped, después de un tiempo, cuando ya tiene su estómago lleno, se va y se sienta por allá en una sombra y empieza a masticar. Repite el zacate, lo mastica hasta sacarle la última gotita. Eso es rumiar. La palabra, dice Tertuliano, que el Hijo de Dios, el término desear de la palabra, debería de ser algo así. Alguien que lee la Biblia en la mañana y durante el día está escuchando de Dios, pero está rumiando la palabra que leyó para que podamos crecer.
Desear es un llamado a que los recién nacidos busquen de manera urgente la leche de su madre. Así nosotros, los hijos de Dios, busquemos el alimento espiritual, el cual está en la palabra de Dios. Nos llama a no adulterar el alimento. El niño recién nacido no le dice a la mamá, échele un poquito de sirope, o tómese un poquito de té, o tómese café para que me sepa con café con leche. No adulterar el alimento. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros debemos también apartarnos de los deseos de la carne, de todo aquello que nos aleja de Dios y nos hace desear el alimento de Dios. Pero también quiere decir que nosotros, la palabra tiene su significado, tiene lo que Dios realmente quiso decir, está ahí. Yo no debo de cambiar los términos. Yo no debo de cambiar la dirección que Dios escribió o dejó escrita en la palabra. Nos llama a que en todo lo que hagamos en nuestra vida, todo lo que usted y yo hacemos debe de glorificar a Dios para que sirva de ejemplo a otros que nos rodean. Cristo, con paciencia y amor, padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo que pudiéramos imitar. Por eso el término dice, desead como niños recién nacidos. Yo no sé usted, pero entonces la palabra de Dios debe de ser algo de un uso constante. Debe también ser algo para nosotros, los hijos de Dios, de una necesidad constante. Todos los días yo necesito de la palabra de Dios. Todos los días yo necesito escudriñarla. Todos los días yo necesito oír de ella. Todos los días yo necesito hablar de ella. Es mi uso constante, esa necesidad constante, ¿verdad? Necesitamos estar metidos en la palabra. Esto no quiere decir que yo tenga que dejar y abandonar las cosas del hogar, las cosas de la casa. No voy a cocinar, no voy a lavar, no voy a planchar, no voy a ir a trabajar. Que Dios vea qué hace, porque yo necesito constantemente la palabra. Eso es verdad, necesitamos constantemente la palabra, pero necesitamos no solo leerla, practicarla también. Y esta necesidad constante es práctica, hermanos. Usted necesita pinto, huevo, queso, natilla, baguette, café con leche, jalea, mermelada, todos los días, todo el día. O usted necesita un plato de espagueti todos los días, todo el día. O usted necesita estar comiendo baguette con queso o pan francés con queso todo el día. O necesita estar comiendo todos los días, todo el día carne. Hay cosas que son sustanciales. ¿Okay? Un buen bistec es rico, un buen pinto un día es rico. Pero no quiere decir que para que usted se alimente tiene que estar comiendo todo el tiempo lo mismo. La palabra de Dios es similar. No es que usted tiene que leer 3 horas todos los días o 10 capítulos todos los días. Si usted tiene tiempo para hacerlo, amén, hágalo. Pero si no, tome un versículo en la mañana, léalo y empiece a memorizarlo. Si usted memorizara un versículo por semana, ¿cuántos versículos tendrías memorizado en este momento? Pero ¿cuánto tiempo hemos perdido? Hebreos 11:14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vea qué interesante.
recién nacidos, necesitamos alimentarnos, pero qué feo es ver a un hombre de 30 años. Yo sé que usted se va a reír, pegado a la teta de la mamá porque necesita leche. Ya no se ve bien. Al año y medio, a los 6 meses, a los 4 meses, se ve bien. Y el niño necesita eso. Pero si usted es un viejo en el Señor, usted ya debería estar comiendo carne y dejar de tomar leche en biberón. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo hemos alcanzado o cómo alcanzamos madurez? Alimentándonos de la palabra. Ya no es tiempo, si usted tiene rato de estar en el Señor, ya no es tiempo de seguir buscando comiditas blandas. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra, por el estar leyendo y el uso de la palabra, la necesidad constante, el uso constante, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Usted sabe cuando usted es hijo de Dios y está alimentado correctamente, usted sabe cuándo está mintiendo y cuándo está oyendo una mentira y cuándo lo están invitando a cosas que no son correctas. Usted lo sabe. Si usted quiere caer, ese es problema suyo. Pero si usted como hijo de Dios tiene bien ejercitado el uso del discernimiento, usted va a saber con mucha claridad cuándo es bueno y cuándo es malo y cuándo usted debe de apartarse y cuándo no debe de apartarse. Porque a veces oímos gente que dice, ay, es que me tentaron, ay, es que me presionaron. No. No sea usted como doña Yaya, la de Coco, que la encuentran ahí en un nightclub y le preguntan, ¿y qué está haciendo doña Yaya aquí buscando una tentación para ver cómo vencerla? No se exponga, aliméntese de la palabra y aprenda a discernir el bien y el mal. En el ejercicio de la palabra de Dios es cuando nosotros vamos creciendo. Cuando usted y yo vamos creciendo. Conocemos muchos cristianos, hijos de Dios, un poquito fuera de lo normal. Porque por tantos años metidos en el Evangelio, por tantos años diciendo que siguen a Cristo, pero siguen queriendo chupón y leche. Por eso necesitamos este uso y esta necesidad constante de la palabra para fortalecernos. La tercera imagen es, la Biblia es espada y la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dejémoslo ahí. La Biblia es una espada y hay 2 términos, que penetra y protege. La palabra penetrar es exponer, porque cuando un cuchillo penetra en la carne o en una fruta, lo que hace es exponer lo que está dentro. La palabra de Dios, el estudio concienzudo de la palabra, el estudio constante de la palabra, lo que hace es que nos expone, nos deja al descubierto nuestra vida. Por eso a muchos no les gusta leer la Biblia, porque la Biblia dice, amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo. La Biblia dice que debemos de ayudar a los necesitados. La Biblia dice que yo debo de apartarme de las cosas del mundo. La Biblia dice que nosotros no tenemos ninguna necesidad de tener amistad con el mundo, porque el mundo no nos ha dado nada. La Biblia dice que yo debo de orar. La Biblia dice que yo debo de cuidar mi forma de hablar. La Biblia dice que yo debo de cuidar por dónde camino, qué hago. Y entonces a muchos
la verdad, eso no les gusta porque en el momento en que la palabra de Dios penetra en su vida, lo deja expuesto. Y lo que queda expuesto no es algo muy agradable. Entonces, por eso simplemente mejor dejan la Biblia de larguito. O la leen, la sacan, le quitan el polvo para ir el domingo a la iglesia. Y ahora que hacemos las actividades en internet, yo no sé cómo hacen, si resetean el wifi para que todo lo malo que se ha visto durante la semana no se vea, no sé. Son simplemente ideas mías de un hombre que no conoce mucho de la tecnología. Pero la palabra de Dios es una espada que penetra, dice, es viva y eficaz. Es viva la palabra de Dios. Cuando Dios la dio, cuando Dios la inspiró, dice exactamente lo mismo que lo que dice hoy. Es viva, es cortante. Realmente la palabra de Dios, hermanos, nos penetra hasta lo más profundo. El estudio de ella hace que nosotros podamos eliminar de nuestra vida todo aquello que no le agrada a Dios. Todo lo que no le agrada a Dios. Aquí está. Usted puede leerlo, usted puede estudiarlo. Ella, cuando usted la lee, ella va a penetrar. Y hay tantas cosas que yo quisiera tal vez decir, pero dejémoslo en esta imagen. Cuando usted estudia o memoriza un versículo bíblico, lo baja a su corazón y lo empieza a rumiar, como decía Tertuliano. Lo empieza a masticar, como dice David en el Salmo. Lo empieza a digerir y usted dice, ¿qué será eso? Oh, eso me toca a mí. Eso me toca a mí. Eso es para mí. Eso quiere decir que yo debo de cambiar esta manera de pensar, o que yo debo de cambiar esta palabra, o que yo debo de dejar de pensar de esta forma. Porque la palabra de Dios penetra, pero también protege. No solo nos deja expuestos en todo lo que somos, y cuando usted y yo quedamos expuestos, mi pregunta siempre es, ¿qué ve la gente? ¿Qué ve mi familia? ¿Qué ven los compañeros de trabajo, de estudio, de colegio? ¿Qué ven mis vecinos cuando la palabra de Dios me deja expuesto? Pero dije también protege y protección. ¿Contra qué? ¿Contra qué nos protege la Biblia? Bueno, nos protege contra la lucha con el diablo, con Satanás, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es una lucha espiritual. Usted, su enemigo y su enemiga no es el vecino, no es su suegra, no es su suegro, no es su esposa o su esposo. Su enemigo como hijo de Dios es el diablo. Y el diablo busca maneras de cómo derrotarte, de cómo caer, de cómo hacerte heridas profundas, de cómo hacerte desviar de tu pensamiento con respecto a Dios. El diablo busca maneras de cómo usted, buscando en internet la palabra de Dios, le salga por allí un video que no debe ver. No sé, el diablo busca maneras de cómo distraer tu mente para que tú no te conectes. Ahora que es de conexión, antes era para que no fueras a la iglesia, ahora para que te conectes. Ahora es muy fácil decir, yo no oigo al pastor hoy, lo oigo más tarde, allá en YouTube, ahí va a quedar. Ahí tengo toda la semana para oírlo. No es verdad. Usted necesita un tiempo para dedicarlo a Dios. Y si usted no lo hace el domingo, que no trabaja, no lo va a hacer ningún otro día, que tiene muchas otras cosas más que hacer. Protege contra la lucha de Satanás. Efesios dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, repetidas veces. Cuando el enemigo viene a tentarte, cuando el enemigo llega a tentarte, usted no lo puede enfrentar con una canción, por más santo que sea el santo. Usted no lo puede enfrentar con un dicho.
Usted no lo puede enfrentar con un decreto ejecutivo. Usted no lo puede enfrentar con una ley de la Asamblea Legislativa. Usted no lo puede enfrentar con su cédula que dice que es costarricense, o nicaragüense, o panameño, o del país que usted sea. La única manera de que el diablo lo deje a usted en paz es cuando usted lo enfrenta con la palabra de Dios. Jesús lo hizo. Cuando el diablo estuvo tentándolo, Jesús le dice, la palabra de Dios dice. Oísteis que fue dicho, dice Jesús. Hermanos, usted necesita la palabra de Dios para enfrentar a Satanás. Cuando el enemigo te tienta, usted puede cantar lo que quiera, pero no te va a ayudar. Y cuando digo lo que quiera, me refiero a todo. Usted puede enfrentarlo con el candado de la puerta negra, o usted puede decirle, yo sigo siendo el rey, o usted puede decirle algún canto de Marcos Guido, de lo que usted quiera, pero el enemigo no reconoce eso. Lo único que el enemigo reconoce es cuando usted toma en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y él se va a amedrentar y él va a tener que dejarte en paz. Satanás reconoce la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es luz, es alimento, es espada. Pero también la palabra de Dios es un espejo. Y este espejo dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de ¿qué? De la palabra. Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos han estado mucho tiempo en las iglesias engañados. Han sido engañados y han vivido engañados por años porque conocen, oyen la palabra, pero no han practicado nada de ello. Simplemente la han oído. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, perseverará en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Déjeme explicarlo en 3 minutos básicamente. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos la oportunidad de oír, de atesorar y de obedecer. Cuando yo soy solo oidor, simplemente no atesoro y mucho menos obedezco. Cuando yo soy solamente oidor, que no es malo ser oidor, usted puede pasarse toda la vida siendo oidor. Usted puede pasarse toda la vida escuchando la Biblia. Usted puede pasarse todo el resto de su vida oyendo cantos, adorando, haciendo, diciendo cosas que parezcan ser agradables a Dios. Pero si usted es solamente oidor, la Escritura dice que usted se engaña a sí mismo. Porque no es necesario, no es solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra. Y con el término hacedor es obedecer, es practicarla. Eso es otra cosa, diría alguien. No. El Hijo de Dios necesita tener ese espejo. Y pone el escritor, Santiago, pone un ejemplo. Pone este ejemplo. El ejemplo que pone es el ejemplo de un hombre. No es que solo es para los hombres, Santiago, no. Es para todos nosotros, hombres y mujeres. Pero él pone un ejemplo y pone este ejemplo. Dice que el que es oidor y no hacedor, el que simplemente busca cómo oír de Dios, pero no practica nada, es como un hombre que se mira a un espejo y ve su rostro. Y a mí siempre me llamó la atención, ¿por qué un hombre? Bueno, porque nosotros los hombres somos muy simplones, simplemente nos vemos en el espejo y quitamos lo que está por encimita. Y a medio y medio nos peinamos y jalamos. ¿Cuántos se acuerdan después de 10 minutos, después de 3 minutos, lo que vio en el espejo? No se acuerda.
y tal vez tenía un pelo parado por acá y dijo, ahora que llego ahí me lo muevo, y lo llevó así parado y se le olvidó de la puerta del baño a la puerta de la casa, a la salida, se le olvidó que tenía que bajarse el pelo y anduvo todo el día con el pelo parado. O tenía una marca, una mancha, no sé, y simplemente el hombre es así. Dice la ciencia que el hombre es, y le ponen este título, tiene una mirada de hombre. Cuando las personas simplemente van y observan o ven algo y no se acuerdan de dónde está o cómo está, no encuentran nada, es una mirada de hombre. A ver, hombres, nosotros, a ver si se identifica usted conmigo en esto. Usted está en estos días, ¿verdad? De estar metidos en la casa, su esposita le dice, mi amor, tráigame la caja de leche que está en el refrigerador. Usted va, abre el refrigerador, abre la puerta, mete la cabeza, no, mi amor, aquí no hay nada. Y vuelve a cerrar. Mi amor, la leche está ahí, búsquela, por favor. Otra vez, mete la cabeza, mueve 2, 3 cosas. No, reina, aquí no está la caja. Ahí en la puerta, fíjese en la puerta, ¿dónde está? Y usted va otra vez, tercera vez, abre el refrigerador, mete su cabeza, mueve algunas cosas, ve la puerta y ¿qué dice? Aquí no está. Entonces ya la doñita, ¿verdad? Ya entrado en un poquito en calor, se viene furiosa, chancletea, llega al refrigerador y agarra la caja y le dice, ve, aquí te dije. Algunas usan alguna palabra no muy correcta de decir ahorita, ¿verdad? Pero simplemente agacha, gato, pero ahí estuvo la leche. ¿Por qué no la vimos? Porque no tenemos ese cuidado, no somos. Entonces dice que la Biblia dice que el que oye la Biblia, oye la palabra de Dios y no la practica es como ese, que no tiene cuidado, que no le importa, que no tiene suficiente cuidado por lo que está oyendo. Y si no tiene mucho cuidado por lo que está oyendo, pues tampoco va a tener cuidado en obedecerla. ¿Qué podemos hacer con un espejo? 3 cosas que usted puede hacer con un espejo. Primero, usted lo puede quebrar. Simplemente usted lo quiebra. Decía mi abuelo, muerto el perro, acabado la rabia. Usted quiebra el espejo y no tiene nada que volverse a ver. Simplemente lo quebró. Lo tercero que podemos hacer con el espejo es vernos y no hacer ningún cambio. Viste el pelo parado, no te lo acomodaste, te viste la media lagañilla y no te la quitaste, es no hacer nada. Y lo tercero es que podemos vernos al espejo y hacer los cambios que sean necesarios en el momento necesario. Bueno, la escritura es igual. Ella es la que nosotros tenemos que vernos reflejados en ella. Cuando nosotros leemos la escritura, la escritura dice que toda escritura, es lo que dice, toda la Biblia, es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, no solo los salmos, no solo los proverbios, no solo el Nuevo o el Antiguo, toda la escritura tiene esta utilidad para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para que todos nosotros como hijos de Dios estemos capacitados. ¿Cómo? Porque la Biblia es luz, nos capacita a no caernos, porque la Biblia es alimento, nos da madurez, nos da fuerza para hacerlo, porque la Biblia es espada y podemos esgrimirla con facilidad, estamos capacitados para hacerlo. Es lo que Santiago está diciendo. Usted puede leer la Biblia y no hacer nada, o puede no leerla más bien y entonces no se complique la vida, no la lea. O simplemente puede leerla y no hacer ningún cambio en su vida. Porque leerla sin practicarla es no hacer nada. Pero leerla y practicarla es lo que usted y yo necesitamos hacer para que sean cambios necesarios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es como la hierba, que se seca
y la flor se marchita. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy estamos en esta encrucijada de pandemia. Dentro de 1 año, 2 años, 3 años, dentro de 15 años, nos acordaremos de todo lo que pasó. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios tiene más de 2500 años. Y ella siempre ha dicho lo mismo, y tiene el mismo poder, y tiene la misma fuerza. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no necesita actualizaciones. La palabra de Dios no necesita estar siendo actualizada. Ella actualmente es lo mismo, es la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es viva. Si usted quiere realmente tener un buen caminar, encuentre la palabra. Si usted quiere tener un buen caminar, búsquese en la palabra, encuentre al Señor, léala, practíquela, estúdiela, medítela, cómasela, vívala, porque el que lee y oye la Biblia y no la practica es simplemente un engañado. Yo lo animo a que usted en este mes, de manera especial, y el resto de su vida, pueda estudiar la Biblia, pueda leerla, pueda digerirla. Oramos. Señor, gracias, porque podemos entender que tu palabra es luz, es alimento, es espada. Podemos entender que tu palabra es reflejo, Señor, es un espejo. Que tenemos que vernos tal como tú te ves. Enséñanos, Dios, guíanos. Que podamos con certeza escudriñar tu palabra. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te esperamos la próxima semana. Recuerda, ahí está nuestra información. Puedes escribirnos, puedes llamarnos, puedes consultar lo que tengas que hacer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite.